Voy a dar una charla de divulgación, la primera parte, casi la mitad, va a ser introductoria en el sentido de contar cosas del splicing alternativo y después voy a contar algunas cosas de resultados de mi grupo que tienen que ver con el título. Los principales productos de los genes son las proteínas. Las proteínas son sustancias químicas que adoptan distintas formas en el espacio dentro de las células, que tienen distintos tamaños, algunas son fibrosas como esta, que es el colágeno, otras son menos esféricas quizás. Muchas de ellas interaccionan entre sí, acá hay una que está interaccionando con el ADN, en fin, son, como decimos, los laburantes de la célula, los trabajadores en la célula. No son los únicos trabajadores, hace unos años se descubrió que los ARNs también son trabajadores en la célula, también tienen actividad como enzimas catalíticas. ¿Cómo se fabrican las proteínas? Bueno, desde mediados de la década del siglo pasado, sabemos que la información genética en todas las células está contenida en la molécula de ADN. No hay células que tengan otra molécula informativa. Los que recuerden que los virus pueden tener ARN, sepan que los virus no son células, en tanto que todas las células conocidas hasta el presente tienen ADN como material genético. El ADN se puede duplicar o replicar de manera tal de que una célula puede heredar de su célula madre en la división celular la misma información, y durante la vida de una célula hay porciones del ADN que pueden ser copiadas, lo llamo copiado 1 o transcripción, para formar moléculas de otro ácido nucleico que es el ácido ribonucleico. Y algunos de esos ARNs que llamamos mensajeros pueden tener un copiado 2 que llamamos traducción, por el cual en ciertos organelos que tienen las células, llamados ribosomas, pueden dar origen a las proteínas que, como dije antes, son los laburantes, los trabajadores de la célula. Este flujo puede ser reversible a nivel de la transcripción, pero no lo es a nivel de la traducción, por lo tanto, dada una dada proteína, no existen mecanismos celulares que permitan acuñar su gen correspondiente, mientras que dado un gen, sí se puede acuñar una proteína correspondiente. Si esto es un cromosoma de una célula eucariota, una célula animal o vegetal, o de un hongo, el ADN está empaquetado en el cromosoma y hay segmentos de ADN que llamamos genes que no están yuxtapuestos, están separados por segmentos de ADN que no son genes. De hecho, cuando se determinó la secuencia del genoma humano, se corroboró que solo el 30% del genoma son genes, mientras que el 70% restante es ADN que no es específicamente génico. Ahora bien, un gen va a ser transcripto por ese proceso de copiado 1 para fabricar un ácido ribonucleico. Si ese ácido ribonucleico es un mensajero, va luego a ser traducido para formar la proteína correspondiente, o sea que esta es la forma que tiene ese flujo de información genética que mostré antes. Ahora, ¿cómo ocurre la transcripción? Que es un tema que es importante para lo que les voy a contar. Acá hay una animación hecha recientemente que muestra un ADN, que es esta molécula de acá. Esta proteína azul es la enzima que va a transcribir al gen, que se llama polimerasa. Estas son otras proteínas que lo ayudan, y en un momento dado se va a lanzar la transcripción, ahí se lanzó, y la proteína azul, que es la polimerasa, avanza. Avanza a una cierta velocidad y fabrica esa molécula amarilla que se llama ARN. Ahora vamos a ver un detalle, que para poder fabricarla abre la hebra de ADN y detrás de ella se vuelve a cerrar y va fabricando con sustratos que son moléculas más pequeñas a ese ARN que luego será mensajero, etcétera, etcétera. Es importante la velocidad porque de ella vamos a hablar. O sea, se conoce la velocidad promedio, es alrededor de 3.000 nucleótidos por minuto, nucleótidos bases cada uno de los ladrillitos que compone tanto el ADN como el ARN. Pero ahí se la ve avanzando y en algún momento va a parar. Y cuando para, se liberará al núcleo de la célula ese ARN amarillo que fue fabricado. Tengo que esperar que pare. Pero para, ya lo probé. Ahí para. Bien. Esto parece ser muy realista porque está hecho por un animador que pretende ser realista. Esto dista tanto de la realidad como un dibujo de tiza y pizarrón o lápiz y papel.
O sea que es bueno didácticamente y también es malo didácticamente, porque le da a entender al alumno de que todos son globitos y cositas que se mueven así, y no es estrictamente así. Pero el mensaje es que tiene una velocidad que abre la doble hélice del ADN, que fabrica una ARN a partir de nucleótidos o sustancias más pequeñas. Entonces, si esto fuera un gen, uno de esos segmentos que le dije que en suma son el 30% del ADN de una célula, que está hecho de ADN, hace muchos años que se descubrió que está hecho de porciones que llamamos exones, interrumpidas por otras porciones que llamamos intrones. Cuando esa enzima que estaba en color celeste y acá está en verde copia al gen, fabrica moléculas de ARN que contienen tanto la información de los exones como de los intrones. Y en el núcleo de la célula hay proteínas que conforman una partícula que llamamos en castellano spliceosoma, pero es un neologismo, empalmosoma lo llaman los españoles, que se ocupa de, a nivel del ARN que se fabricó, que es inmaduro, eliminar los intrones, o sea, cortar, y unir los exones entre sí, o sea, coser. De manera tal de que los intrones son realmente eliminados, son tirados a la basura, son degradados, y lo que se forma es un ARN mucho más corto que el gen, que solo contiene exones y carece de intrones. Y eso es lo que va a ser traducido para formar la proteína correspondiente. Y este fenómeno que se descubrió en 1977-78 se le conoce como splicing, o empalme, o corte y empalme, porque se eliminan los intrones y se unen los exones entre sí. Fue un descubrimiento inesperado, y como todo descubrimiento inesperado, al principio no se sabía qué quería decir. Hoy, pasados 40 años, lo sabemos muy bien. De hecho, en 1993, los descubridores del splicing, que son Phil Sharp y Rich Roberts, recibieron el premio Nobel por haber demostrado que los genes en nuestras células, en las células eucariotas, están partidos en exones e intrones, y que hay un mecanismo que elimina los intrones, une los exones entre sí y fabrica el RNA maduro. Esto ocurre o no ocurre, ocurre excepcionalmente en bacterias que tienen un genoma mucho más chico. Entonces, ni bien se descubrió este fenómeno de splicing que ocurre en nuestras células, se descubrió también el splicing alternativo. ¿Y qué es? Es que un mismo gen, en este caso teniendo 3 exones y 2 intrones, al ser transcripto, al ser copiado por esa enzima que corría en la animación, puede fabricar el mismo transcripto, varias moléculas, pero cuando ocurre el splicing puede ocurrir que en algunas moléculas estos 2 intrones son eliminados y los 3 exones unidos entre sí, mientras que en otras se elimina como si fuera un largo intrón a los 2 intrones y al exón del medio. Es decir, que se producen 2 variantes de ARN mensajero maduro, una que contiene el exón alternativo y otra que carece del exón alternativo. Y por lo tanto se producen 2 proteínas similares, pero no idénticas, porque una va a tener un segmento extra que la otra no tiene. Y esto aumenta grandemente la capacidad de codificación de los genes, porque ahora cada gen, en este caso son 2, pero vamos a ver que pueden ser miles, es capaz de fabricar no una proteína, sino 2, 100 o miles de proteínas. Entonces el spliceosoma sigue siendo el mismo, es el que corta y empalma, pero puede empalmar de 2 maneras distintas. Este fenómeno de splicing alternativo hoy se sabe que es la regla más que la excepción, porque afecta un 98%, 95% de los genes humanos. Cuando yo hice mi postdoctorado en Inglaterra, en Oxford, con Tito Barale, que es un químico orgánico graduado, licenciado y doctor en esta facultad, y es uno de nuestros próceres científicos que trabaja hace muchos años en el extranjero, con Tito descubrimos el splicing alternativo de un gen en particular. Era el 5º caso descrito en la literatura y pensábamos que era una rareza, que era interesante estudiar, pero bueno, pasado el tiempo, sobre todo con métodos mucho más globales de análisis de los genes, que implican mucha informática, mucha bioinformática, que es uno de los grandes aportes que ha habido a la biología en los últimos años. Hoy sabemos que eso que pensábamos que era una rareza, en realidad es la regla y que afecta a casi todos los genes humanos.
Por otra parte, explica cómo se genera una vasta diversidad de proteínas a partir de un número limitado de genes, y sobre esto voy a dar alguna reflexión. En tercer lugar, las mutaciones que alteran las secuencias del gen donde va a producirse el splicing alternativo son bastante frecuentes en generación de enfermedades, en particular en muchas enfermedades hereditarias y en cáncer. Y por último, la regulación de este fenómeno no solamente depende de qué proteínas interaccionan con ese ARN que está sufriendo splicing, sino que está acoplada a la maquinaria de transcripción, a esa enzima que mostré que andaba bastante rápido en la animación. Así es como yo trato de explicar, incluso lo cuento a veces en conferencias científicas de expertos, el splicing alternativo con una metáfora en la cual si el gen produjera ARN mensajero precursor, podíamos concebir ese ARN mensajero como un corte de tela, donde hay varios cortes de tela de la misma calidad y de la misma longitud, y que el sastre, que es el spliceosoma, puede cortar y unir en distintos puntos de ese corte de tela, con lo tal va a generar distintos trajes. En este caso está generando un traje cruzado, un saco cruzado y un saco derecho. Es decir, que está generando dos variantes que no son muy distintas, pero son distintas del mismo objeto. Y eso es lo que hace el splicing alternativo. Eso es que genera variantes que son a veces sutiles, y que en esa sutileza está la capacidad que tenemos, sobre todo los pluricelulares, los vertebrados y las plantas, de expresar ciertas especificidades de adaptación al medio que una bacteria puede hacer limitadamente. Entonces, el viejo concepto de un gen y una proteína debe ser reemplazado por un gen, muchas proteínas, por el splicing alternativo. Y, como dije en la enumeración de las características, el splicing alternativo parece ser la causa de la gran complejidad de los vertebrados, de nosotros. ¿Por qué? Porque un gusano microscópico, que es este que está visto en un microscopio ahí, que se llama Caenorhabditis elegans, que tiene 1 milímetro de largo y está formado por 1000 células, en cada célula tiene 19.000 genes. En tanto que un humano, Homo sapiens, que es un vertebrado macroscópico, no necesitamos un microscopio para verlo, tiene casi 2 metros de largo, no 1 milímetro, y está formado por 10 a la 13 células, tiene un número de genes similar, 21.000 genes. Eso quiere decir que uno podría pararse acá, y hay alumnos de introducción en el cual yo acostumbro a decir estas cosas, y si no lo dije ya me olvidé, y es que uno podría no saber qué es lo que hace a un humano más complejo, pero está claro que en vista de esto sabe que no es el número de genes. Y en ciencia muchas veces es importante descartar algo antes que poder decir, bueno, la causa es esta. La realidad es que sí, no es el número de genes, porque el gusanito tiene 19.000 genes y nosotros tenemos 21.000, y por menos antropocéntrico que un biólogo quiera ser, no hay duda que la complejidad de un vertebrado o de un humano como nosotros es mayor que la de ese gusano, por más que haya sido muy útil y sigue siendo muy útil en los estudios genéticos y bioquímicos y de regulación. O sea que no somos más complejos porque tengamos más genes, sino que lo que sí ocurre es que con igual número de genes, nosotros, y los pluricelulares en general, podemos hacer más proteínas, porque cada uno de nuestros genes tiene la capacidad de generar más de una proteína, y por lo tanto la variabilidad es mucho mayor. Si hacemos más proteínas, aumentamos las interacciones entre ellas, con lo cual la interacción es mucho mayor, y otras cosas que los biólogos y bioquímicos saben, que son las modificaciones posttraduccionales, también aumentan la diversidad de las proteínas. Bien, históricamente yo les conté que cuando estaba con Tito Barales clonamos el gen de la fibronectina humana y descubrimos splicing alternativo, que es esto que está aquí, que da dos variantes, una que incluye este exón y otra que lo excluye, pero luego nosotros mismos y en interacción con otros grupos vimos que en realidad había 3 regiones del gen y de la proteína que sufrían splicing alternativo, lo cual daba 5 variantes aquí, 2 aquí y 2 aquí, y como son todas equiprobables,
se multiplican las probabilidades 5 por 2, 10 por 2, 20, es decir, a partir de un único gen se producían o se producen 20 proteínas distintas, 20 variantes de splicing alternativo distintas en nuestras células. En esa época pensábamos que era un caso extremo, pero uno siempre se lleva sorpresas. No era el caso más extremo, los hay mucho más extremos, y el más extremo de todos es este, que es un gen de la mosca Drosophila melanogaster, que se llama DSCAM, y este gen tiene 4 regiones de splicing alternativo. En cada región puede haber 12 exones alternativos, 48, 33 y 2 aquí. Son mutuamente excluyentes. Si se incluye uno de los 12, no se incluyen los otros 11 en el ARN mensajero maduro, y así en cada uno. Y esto en teoría puede generar hasta 38.000 variantes distintas. Digo en teoría porque se han aislado unas cuantos miles, pero no 38.000. Después vamos a hablar, no voy a hablar de protocadrinas, pero después voy a mencionar qué ventaja tiene esto, y les cuento que está Paula Kramer en el auditorio. Pero entonces, este gen produce una cantidad muy grande de variantes, y uno podría pensar que esto es ruido, que esto es un ruido que es estocástico. Sí, estocástico es las variantes, pero ¿tiene valor adaptativo? ¿Tiene función? ¿Le sirve a la mosca tener este mecanismo? Y la respuesta es sí, pero antes de mostrarles por qué le sirve, les voy a decir que esto plantea un problema filosófico en el conocimiento de cómo funcionan los genes y qué son los genes. Porque acá un solo gen de la mosca puede producir más proteínas que el número de genes que tiene la mosca. La mosca tiene 16.000 genes. Y uno solo es capaz de producir hasta 38.000 variantes. O sea que ya solo eso, aunque no supiéramos qué función cumple, es bastante sorprendente, porque nos cambia conceptos que no eran erróneos, pero eran insuficientes. En la historia de la genética empezamos genética molecular, un gen, una enzima, después un gen, una proteína, después un gen, varias proteínas, y ahora un gen, tantas proteínas o muchas más de las que el número de genes que tiene ese organismo. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Miren, durante la formación del sistema nervioso, en este caso en las moscas, las neuronas, que son células, establecen conexiones con otras neuronas a través de lo que se conoce como sinapsis. Esto es una ampliación de una sinapsis, es un tipo de estructura donde hay una neurona que va a mandar una señal química, y la siguiente neurona o célula muscular o célula glandular que va a recibir esa señal química. Ahora bien, el tema es quién se conecta con quién. Y ese gen que produce 38.000 variantes tiene esta particularidad. En los precursores de las neuronas, que van a establecer esas conexiones, en cada neurona precursora se fabrica una de las variantes, y esta variante es una proteína que está en la membrana de la célula, y toda la célula tiene esa variante y no las 37.999 restantes. ¿De acuerdo? ¿Va bien? Entonces, la regla es que una neurona establece una conexión con cualquier otra que no tenga su misma variante. ¿De acuerdo? Si tiene variante roja, puede establecer una conexión con cualquier otra. Tenga variante azul, variante verde, cualquiera de las 30.000 distintas. O sea que esto está permitido. Lo que no está permitido es que una neurona establezca una conexión con otra que tuviera su misma variante. ¿Sí? Ahora, los matemáticos se dan cuenta que esto es medio irrelevante, porque ¿cuál es la chance de que una neurona se encuentre con otra que tenga la misma variante? Es una en 38.000. Es muy baja. Es poco razonable que haya un mecanismo tan sofisticado para impedir eso. No está impidiendo eso. Está impidiendo esto, que la neurona establezca una conexión consigo misma. Y eso no ocurre nunca. Entonces, el tamborcito que está produciendo cada neurona con un tipo de proteína de las 38.000 posibles, no está seleccionado para que una neurona no establezca una conexión con otra igual. Eso es irrelevante, es imposible estadísticamente. Lo que sí no es imposible es que el axón de una neurona se toquetee a sí misma y establezca una conexión consigo misma, y esto no ocurre. Y esto no ocurre porque tiene la misma proteína de superficie. ¿De acuerdo? Esto es maravilloso.
Pero lo maravilloso, y Paula que está acá, fue tesista mía hace muchos años, ella estudió la base de este mecanismo, pero no en las moscas, sino en los mamíferos, en nosotros. Y en nosotros hay otra estrategia que no es splicing alternativo, pero que logra, no la puedo explicar acá, otro día la explicarás vos, que logra esto, la autoevitación, lo que se llama en inglés safe avoidance. Y es notable esto, porque esto, como en los mamíferos no hay esta estrategia, sino que hay otra molecular y el resultado es el mismo, esto demuestra que la selección natural es un chatarrero, es decir, que selecciona cosas por el fenotipo, la utilidad que tienen, pero los mecanismos son muy diversos. En mamíferos no es lo mismo que en la mosca. Bueno, les dije que iba a ser introducción todo, ¿no? Con esto cierro un poco la introducción, para mostrar la relevancia de este fenómeno. Este trabajo también muestra la relevancia del splicing alternativo, y se trata de un trabajo publicado en el 2011 por el grupo de un neurobiólogo llamado Julius, y en este trabajo él estudia en particular a los murciélagos vampiros del género Desmodus rotundus. Este es un género de murciélagos que existe desde Norteamérica hasta el noreste de Argentina. Y son murciélagos que se alimentan exclusivamente de sangre caliente de animales homeotermos, o sea, generalmente de crías de otros mamíferos o de aves, y les chupan la sangre, y de eso son hematófagos obligados. Y lo que tienen es que en su cara, además de tener orejas, ojos, boca y nariz, tienen dos estructuras, acá a los dos costados de la nariz, especializadas, que les permiten ver infrarrojo, o sea, detectan como si vieran calor. Y justamente al ver calor, de noche ven, o puede ser de día también, ven a sus víctimas, porque tienen sangre caliente, porque están calentitos, se acercan, las atacan y le chupan la sangre. O sea que esa es su forma de conocer a la presa para poder alimentarse. Ahora bien, en las neuronas de esas estructuras tienen una proteína que funciona como un canal de iones que está en los ganglios de los nervios del trigémino, que se abre ese canal a temperaturas mayores de 30 grados centígrados, los pichones y los ratoncitos estarán a 37, entonces sensa el infrarrojo y le permite mandar una señal al cerebro que ve el infrarrojo y va y ataca. Ahora uno pensaría, bueno, el gen que codifica este canal es una novedad en los murciélagos vampiro. Pues no. El gen es el mismo que codifica un canal parecido, no solamente en la cara, sino en el resto del cuerpo, en los ganglios de la raíz dorsal. Pero ese canal se abre a temperaturas mayores, a 43 grados centígrados, o mayores de 43. Y ese canal es el que permite detectar calor nocivo, y es el canal que produce dolor, por lo cual, que nosotros también lo tenemos, si acercamos una mano a un mechero, la retiramos para que la mano no se queme, porque hay una sensación de dolor que genera un reflejo de retirar la mano. Entonces, ¿cómo es esto? El gen es el mismo, sin embargo, hay un fragmento diferencial en el canal que está en todos los animales y en todos los restos de las neuronas del murciélago respecto de aquel que está solamente en las estructuras de la cara. Y es que este segmento de aquí, que está presente aquí, es el que lo hace abrirse a temperaturas altas. Cuando ese segmento falta, se abre a temperaturas más bajas, y al abrirse a temperaturas más bajas, permite ver infrarrojo. Y la diferencia entre esos dos es una diferencia de splicing alternativo que ocurre específicamente en las neuronas de las estructuras de la cara del murciélago vampiro, y se sospecha que ocurre también en ciertos reptiles que por supuesto también son hematófagos y que ven el calor y atacan a sus presas, en ciertas serpientes. Bien, es decir que estos ejemplos que di son muy importantes para entender que no es un fenómeno estocástico, sino que es un fenómeno que se ha demostrado en numerosos casos que cumple funciones importantes. Bien, ahora bien, el splicing, o sea, la eliminación de los intrones y la unión de los exones, ocurre cotranscripcionalmente. Es un término que parece un poco difícil, pero quiere decir que ocurre a medida que la enzima esa que corría va fabricando el ARN. No es que lo fabrica todo junto y recién después
el spliceosoma se ocupa de eliminar los intrones y unir los exones, sino que va ocurriendo a medida que va aflorando el ARN de esa enzima. Y esta es una de las primeras evidencias de 1988 de un trabajo de Bayer y Osheim, en la cual acá ven una fotografía de un gen que está siendo transcripto, es una instantánea, ¿no? Es una cosa estática esto, y acá hay una interpretación que yo hice en colores para verlo mejor. El ADN está en negro, el sentido en que avanza la enzima que transcribe es el de la flecha, no hay una sola enzima que transcribe, hay varias van como un tren, uno detrás de otro, varios trenes, y lo que está fabricándose acá en violeta es ese ARN que salía en amarillo, ¿se acuerdan? Y acá se ve que si el final del gen está acá, donde marco yo con el puntero, antes de que las enzimas que están copiando lleguen al final, ya los ARNs están eliminando los intrones, esto es un spliceosoma, y uniendo los exones entre sí. O sea que ocurre antes de que se termine de copiar el gen. Y lo que nosotros encontramos, y miren, la primera autora es Kramer, que está acá, Paula. No sabía que iba a venir, pero era obligado a empezar por esto. Ok, está bien. Es que los dos procesos, la eliminación de los intrones y la transcripción, es decir, la copia del gen, están acoplados. Se influyen uno al otro. Y ahora van a ver cómo están acoplados. En principio, si cambia la velocidad con que esa enzima que estaba fabricando el ARN corre, cambian las opciones de splicing alternativo en el ARN que se está fabricando. Esto parece un poco oscuro, lo llamamos acoplamiento cinético, y en general, si la velocidad es baja, o sea, si está lenta la enzima, muchos exones alternativos se incluyen mejor en el ARN mensajero maduro, o sea, entran mejor. ¿Se acuerdan que el splicing alternativo puede entrar o no entrar? Entonces, si la velocidad es lenta, entran mejor. Y el modelo, voy a ir para atrás de vuelta, es un modelo que en inglés se llama first come, first served, que quiere decir que el primero que llega se sirve primero. Entonces, si acá tengo un gen con 3 exones y 2 intrones, y la enzima que transcribe va rápido, velocidad rápida, dice acá, como en lo que tiene que reconocer el spliceosoma, hay un sitio que reconoce mejor que el otro, lo llamo sitio fuerte y este sitio débil, se forma el spliceosoma con el fuerte y eso saltea el exón alternativo. Pero si la velocidad es lenta, da tiempo que antes de que se forme los procesos, la eliminación de los intrones y la transcripción, es decir, la copia del gen, están acoplados. Se influyen uno al otro. Y ahora van a ver cómo están acoplados. En principio, si cambia la velocidad con que esa enzima que estaba fabricando el ARN corre, cambian las opciones de splicing alternativo en el ARN que se está fabricando. Esto parece un poco oscuro, lo llamamos acoplamiento cinético, y en general, si la velocidad es baja, o sea, si está lenta la enzima, muchos exones alternativos se incluyen mejor en el ARN mensajero maduro, o sea, entran mejor. ¿Se acuerdan que el splicing alternativo puede entrar o no entrar? Entonces, si la velocidad es lenta, entran mejor. Y el modelo, voy a ir para atrás de vuelta, es un modelo que en inglés se llama first come, first served, que quiere decir que el primero que llega se sirve primero. Entonces, si acá tengo un gen con 3 exones y 2 intrones, y la enzima que transcribe va rápido, velocidad rápida, dice acá, como en lo que tiene que reconocer el spliceosoma, hay un sitio que reconoce mejor que el otro, lo llamo sitio fuerte y este sitio débil, se forma el spliceosoma con el fuerte y eso saltea el exón alternativo. Pero si la velocidad es lenta, da tiempo que antes de que se forme el sitio fuerte, se forme el spliceosoma en el débil. Por lo tanto, en ambos lados va a haber eliminación del intrón, porque le dio más tiempo a que interaccione con el RNA que están haciendo.
ese spliceosoma. Y eso va a llegar a la inclusión del exón, incluso en condiciones en que el segundo intrón es primero spliceado, primero eliminado y el primero segundo. O sea, en este modelo, que lo hemos demostrado indirectamente y directamente por muchos métodos, si la velocidad es lenta, un exón alternativo se incluye mejor, se incluye más. Daría más la variante que lo incluye. Y esto le ocurre, al 80% de los eventos de splicing alternativo controlados por la velocidad. Cada gen tiene distintos eventos de splicing alternativo y el 80% se comportan de esta manera. Pero hay un 20% que se comporta al revés, que si la velocidad es lenta, el exón alternativo se incluye mucho menos en el mensajero maduro. O sea que ese 20% de los eventos también están controlados por la velocidad, pero de manera inversa. Tienen una respuesta al revés que el otro. Si es lenta la velocidad, se incluye poco el exón alternativo en el ARN maduro. Esto último lo demostró el mecanismo en nuestro laboratorio un postdoc francés, Wendell Dujardin, y el trabajo lo publicamos en 2014, y él lo que demostró es que si yo tengo un gen con un exón alternativo que tiene dos sitios normales, si la velocidad es rápida, todo bien, pero si es lenta, da tiempo a un inhibidor, que es esta molécula amarilla, a pegarse a su sitio y desplazar al spliceosoma. Entonces, como lo desplaza, lo compite, lo empuja, esto va a llevar al salteado. O sea que él mostró cuál es el mecanismo que hace que un 20% de los eventos de splicing alternativo que responden a la regla que lenta implica menos exclusión, cuál es el mecanismo que está gobernando ese fenómeno. Ustedes dirán, ¿para qué tanto detalle? Bueno, porque ya vamos a ir a el tema de la atrofia muscular espinal, de la enfermedad que es la primera enfermedad neurodegenerativa que se curó, o se curó, diría en un 90%, 80%, por los conocimientos básicos que tenemos sobre el splicing, en la cual estamos trabajando nosotros. Pasa lo siguiente, ¿qué puede cambiar la velocidad de esta enzima en condiciones fisiológicas o patológicas? Bueno, puede haber cambios intrínsecos en la propia enzima que adopte ciertas conformaciones, que se modifique por señales externas que la hagan más lenta o la hagan más rápida. Y de eso no vamos a hablar, simplemente decir que sí hemos trabajado y que es el trabajo fundamentalmente de Manuel Muñoz, de Nicolás Nieto Moreno y de Luciano Yono, y ahora Manuel como investigador independiente sigue con esto, y nosotros también seguimos en otro aspecto. Pero el que me interesa más es la segunda opción, que no es excluyente, es que haya cambios en la cromatina. La cromatina es cómo el ADN se asocia a proteínas, ya lo vamos a ver en detalle, pero que puedan facilitar o dificultar el pasaje de la enzima que transcribe, de la polimerasa. Y yo lo representé acá como que estos cambios serían como si la polimerasa fuera un camión, bueno, se aprieta más el acelerador, va más rápido, se aprieta menos, va más lenta. Pero acá yo lo que puse es que en el terreno que tiene que copiar, que tiene que transcribir, puede ser un terreno más o menos pedregoso y por lo tanto, por más que uno apriete el acelerador, nunca va a ir muy rápido porque las piedras del camino, el ripio del camino, van frenando al camión o al coche. Entonces, ¿qué es la cromatina? La cromatina es la forma en que está empaquetado el ADN dentro de los cromosomas. Si este es un cromosoma, en realidad no está hecho de ADN desnudo como mostraba la animación traicionera que yo dije que no se correspondía con la realidad. Está hecho de ADN asociado a proteínas. Nunca está el ADN desnudo, salvo en el tubo de ensayo del laboratorio. Dentro de la célula no está desnudo, está asociado a proteínas. Y está asociado formando una especie de collar de cuentas, que es este, donde el ADN está en violeta y esas ñoquis color ladrillo son proteínas, son histonas que están asociadas al ADN muy fuertemente. Entonces, hace muchos años, también en el laboratorio, Sebastián Kadener, continuando con los trabajos de Paula, mostró que si yo tengo un ADN con una cromatina laxa, es decir, donde esos
esas cuentas del collar no están muy compactadas, están más bien separadas, la polimerasa, que es la que transcribe, va más rápido, y al ir más rápido yo tengo una cierta inclusión en el mensajero de un exón alternativo. La intensidad de esta banda negra indica el grado de inclusión, más o menos es 50% y 50%, porque las intensidades son parecidas. Mientras que si la cromatina está compactada, está cerrada, la polimerasa pasa, desarma y pasa, pero pasa mucho más lenta. Y al ir más lenta, en este caso, el exón alternativo codificado por este trozo de gen va a ser más incluido. Ustedes ven que la banda de inclusión que contiene el exón alternativo es mucho más intensa que la banda de exclusión, que realmente casi ni se ve. O sea que lo que Sebastián vio en ese momento es que postuló, porque había que demostrarlo más fehacientemente, es que el grado de compactación de la cromatina controla la velocidad de la polimerasa y a su vez controla el splicing alternativo en esa zona, en la zona donde la enzima tiene que transcribir. Entonces, muchos trabajos de Ignacio Shor, de Anna Fishbein, voy a decir una infidencia, Anna Fishbein es la nieta de Boris Spivakov, y para los viejos saben que Boris Spivakov era otro de los próceres, junto con Rolando García, de los tantos que hubo en esta facultad. Fue el fundador de Eudeva. Para los que no sepan. Pero bueno, ese es el problema de los viejos, tenemos que recordar a algunos. Bueno, en los trabajos de Ana y de Ignacio mostraron que hay modificaciones de los nucleosomas, de esta parte de la cromatina, que son químicas. Por ejemplo, si las proteínas están acetiladas, la cromatina se abre, mientras que si las proteínas están metiladas, la cromatina se cierra. Por lo tanto, yo tengo una correlación entre que si hay acetilación, la polimerasa va rápida, y si hay metilación, la polimerasa va lenta. Son modificaciones químicas, que obviamente la gente que sabe química orgánica va a entender, los que no ya entenderán y se podrán imaginar, que regulan el estado de compactación de la cromatina. Cuanto más abierta y laxa acetilada, la enzima va rápido, y cuanto más metilada y más compactada, la enzima va lenta. Anita estudió cómo se colocaban estos metilos en el momento en que la cromatina se va a compactar más. No voy a contar su trabajo, simplemente voy a decir que el trabajo salió publicado en 2016 y que fue la tapa de la revista Cell Reports. Y quiero contar esta historia porque en esta tapa ustedes ven una obra de arte que recuerda a las terminales de los axones que hacen la sinapsis que yo mencioné antes, porque Anita trabajó con un sistema de diferenciación de neuronas. Y como nosotros queríamos ilustrar la tapa, a mí se me ocurrió recurrir a este artista que se llama Ernesto Neto, que es un artista brasileño, muy famoso por sus instalaciones hechas con medias de nylon y arena. Y esto lo que ven acá son justamente nylon y arena. Y acá ven la arenita. Yo ya había visto sus trabajos en todo el mundo, en París. Aquí vino, hizo una exposición muy importante. Recuerdo en el Panteón de París estas medias de nylon colgadas desde arriba, es una iglesia grandísima, desde el techo, que caen hasta el piso como pesados. Y bueno, parecían realmente las terminales de los axones del sistema que Anita había estudiado para ver cómo se colocan los metilos. El tema es que, bueno, yo tenía que pedirle permiso a este señor, a quien no conozco personalmente, entonces conseguí su email, porque una amiga que es galerista lo tenía, le escribí un email en inglés y le dije que me habían aceptado un trabajo en una revista y yo quería usar esa imagen como tapa, y le pedía permiso. Y yo dije, este tipo no me va a responder ni en 3 meses. A los 5 minutos me respondió y me dijo, querido Alberto, maravilloso, toda mi vida yo me inspiré en libros de biología para mi arte. Ahora hay alguien que en un libro de biología se quiere inspirar en mi arte. Entonces, viva la ciencia, viva el arte, nos pusimos muy contentos todos y bueno, y aceptaron en la revista esto que... Por supuesto, hay muchas anécdotas sobre este trabajo que quiero contar en un poquito de tiempo, porque empezamos y 10, o sea que voy a terminar bien. Hay muchas anécdotas. La más importante quizás es que cuando Anita pasó su tesis doctoral, les estoy contando anécdotas de un trabajo que no les conté cuál es, pero no importa, las anécdotas valen.
Cuando ella dio su tesis doctoral acá en el cuarto piso, uno de los jurados, que es Pincho Cáceres, que es un profesor de biología celular en Córdoba y que es experto en diferenciación de neuronas, dijo lo que todos esperábamos al final, dijo: eso que ustedes estudiaron no son neuronas, son células en cultivo que no se parecen en nada a las neuronas. Nosotros dijimos, bueno, está bien, sí, son células en cultivo, es un modelo, qué sé yo, los científicos a veces nos aproximamos con lo que tenemos a mano, etc. El tema es que se llevó el día que estuvo aquí un tubito con un anticuerpo para reconocer a la enzima que le coloca los metilos en la cromatina y que aumenta no sé qué y a las 2 semanas hizo los experimentos con lo que él llama neuronas, que lo son verdaderamente, y dieron lo mismo. O sea que eso abrió una colaboración en la cual una crítica es, si no es destructiva la crítica, si la crítica es constructiva, puede llevar a corroborar algo que uno en su laboratorio tiene limitaciones, pero que en otro laboratorio que no tiene esas limitaciones lo extiende y lo lleva a un nivel que antes no estaba. Así que estamos en una colaboración activa con Cáceres en Córdoba. Entonces la última parte de la charla tiene que ver con esta enfermedad, atrofia muscular espinal, que en inglés es SMA, Spinal Muscular Atrophy. Esta es una enfermedad hereditaria, y para los que entiendan es autosómica recesiva, quiere decir que el gen que puede estar mutado no está en los cromosomas sexuales, sino que está en los cromosomas normales, pero que si una sola de las copias de ese gen está mutada, el niño no enferma, tienen que estar mutadas las 2 copias de ese gen para que el niño enferme o la niña enferme. Y la enfermedad es devastadora, tiene distintos grados de gravedad, pero el que voy a contar es el más grave, es aquel en el cual las neuronas motoras, que son las que tienen que inervar a los músculos esqueléticos, a los músculos del esqueleto, no se desarrollan bien, no las inervan bien y por lo tanto el afectado empieza a tener atrofia muscular, es decir, los músculos se atrofian y no puede contraerlos. Y si no puede contraer los músculos, no puede contraer tampoco los músculos intercostales y el diafragma, y a menos que se lo haga sobrevivir con ventilación externa, mecánica, muere por asfixia, porque no puede respirar, porque sus músculos no funcionan, porque las neuronas que los tienen que inervar no funcionan, o funcionan muy mal. El gen que está mutado, esto se conoce hace muchos años, es un gen que se llama SMN1. Y este gen fabrica ARN, splicing y codifica una proteína llamada SMN, ¿de acuerdo? Esa proteína se fabrica en todas las células, pero por alguna razón que desconocemos, las neuronas motoras son las más sensibles a una disminución en su cantidad, a una falla en su cantidad. Entonces, si el gen está mutado, no se fabrica la proteína. Ustedes dirían, bueno, pero esto sería letal, esto debería impedir que el embrión progrese durante el desarrollo. El embrión progresa y nace porque en nuestro genoma hay un segundo gen, que es como si fuera un backup, o sea, un gen de repuesto. Ese gen está en el mismo cromosoma y se llama SMN2. Pero tiene un problema este gen SMN2. Tiene 11 nucleótidos, 11 bases de diferencia con el gen SMN1. Los dos provienen de un mismo ancestro en la evolución, pero uno acumuló 11 cambios de información genética. Y entre esos 11 cambios, lo que ocurre es que permiten que un inhibidor de la inclusión del exón 7 se pegue, y al pegarse se produce la proteína, pero la proteína normal tendría que incluir el exón 7, pero el splicing alternativo se va hacia este lado, y entonces el 80% de la proteína que produce ese gen backup es proteína errónea, proteína enferma, y solo el 20% es sana. O sea que con este 20% fue suficiente para que el embrión llegue a término y el bebé nazca, pero no es suficiente para que sea sano. Si no existiera el gen backup y tuviera la mutación, ni siquiera veríamos el bebé, porque moriría embrionariamente tempranamente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, vemos la enfermedad porque pasa esto. Entonces, un colega mío, ya hablaremos mucho de él, llamado Adrian Kreiner, que en Estados Unidos lo conocen como Adrian Kreiner, porque no saben que es uruguayo, pero es más uruguayo que el mate, aunque los argentinos piensan que el mate es argentino.
A pesar que ahora el presidente dice que está contento porque cura el Parkinson, el Alzheimer, no me acuerdo qué cura el Parkinson. Bien, Adrián Kreiner, uruguayo, totalmente uruguayo, muy amigo, se puso a estudiar cómo hacer, no para sanar al gen mutado, sino para cambiarle el splicing al gen backup. O sea, hacer que se despegue este inhibidor y por lo tanto el gen backup que no está mutado fabrique mucha proteína sana. O sea que su estrategia no era una terapia génica convencional, que es decir, voy a mutar el gen mutado para volverlo sano, o voy a meter el gen sano como una copia adicional, sino que lo que él dijo, no, yo quiero ver si puedo modificar el splicing en el gen backup que no está enfermo y así curar la enfermedad. Y así lo hizo, este es Adrián, hace unos años, está un poco más adulto, y diseñó un trozo de ADN que se mete entre el inhibidor y su sitio blanco en el ARN y que lo desplaza, ahora lo vamos a ver. Y ese trozo de ADN, al desplazar al inhibidor, aumenta grandemente la inclusión del exón alternativo y fabrica el enfermo la proteína sana, no por su gen enfermo, que está enfermo, está mutado, sino por el gen backup. Entonces, la droga primero se llamó nusinersen, después se llamó Spinraza, y fue aprobada por la FDA y por la Agencia Europea a fines de 2016. Ya veremos qué problemas tiene pagar esta droga, porque es carísima y el tratamiento es muy caro. Entonces, lo que hace Spinraza, es un trozo de DNA, es pegarse aquí y desplazar al inhibidor. Lo patea, lo saca del medio. Y por lo tanto, ahora el splicing alternativo se viene para este lado, se fabrica 80% de proteína sana y 20% de proteína enferma, y van a ver qué resultados maravillosos tienen. Bien, les voy a mostrar una película de un niño que fue tratado durante los protocolos clínicos con Spinraza. Se llama Cameron, fue diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 1 a las 5 semanas de haber nacido. Los doctores pronosticaron que sobreviviría solo entre 6 y 12 meses. Podría sobrevivir más, pero postrado de por vida y con ventilación mecánica obligatoria. No sé si hay padres aquí de enfermos o familiares, pero en la forma más grave no hay movilidad muscular, o sea, y aparte el desarrollo del sistema nervioso central del cerebro es totalmente normal, o sea que son niños o niñas que comprenden absolutamente todo, que tienen un muy buen desarrollo intelectual, pero que lamentablemente, si no es con la ventilación mecánica, no podrían sobrevivir. Y los padres lo enrolaron en una prueba experimental de la droga Spinraza de Ionis Pharmaceuticals. Otra anécdota, Ionis es una empresa que se llamaba ISIS. Y cuando vino el ISIS le cambiaron el nombre para que no pareciera que eran terroristas islámicos, qué sé yo. Que fue desarrollada por el investigador uruguayo Adrián Kreiner de Cold Spring Harbor, Nueva York. Y esto es lo que muestra lo que pasó, ¿no? El siguiente video muestra lo que ocurrió. Sí. Bien, este es Cameron cuando tenía 7 semanas de vida, justo antes de empezar el tratamiento. La inyección es en la espina dorsal, el fluido espinal. Acá lo que se ve es que no tiene muchos reflejos, pero acá ya empezó el tratamiento, son 4 meses y medio, y ya comienza a agarrar objetos. O sea, sobrevivió y agarra objetos. Acá tiene 1 año y ya sostiene un juguete más pesado. Y acá tiene 20 meses y se sostiene parado. Y acá tiene 3 años y está andando en triciclo. Cameron tiene 5 años ahora, Adrián lo conoció el año pasado, y ustedes imaginarán, que no es el único caso, que Adrián es Dios. Dios no existe, pero Adrián es Dios. Porque Adrián, cuando va a los meetings que vamos nosotros de los familiares de la enfermedad, van las familias con sus niños, y van
Y hay sesiones de ciencia y sesiones con las familias. Y cuando Adrián camina, muchos familiares, muchos padres que saben que se curaron sus hijos por este tratamiento, le dicen, yo no soy creyente, pero usted es Dios. O sea, ganó el premio Breakthrough recientemente, debería ganar el premio Nobel si es que la academia no se vuelve quisquillosa con pelotudeces, y no porque sí, van a decir que no sé, que ya otro lo pensó antes, no sé cuánto, pero los chicos que caminan y que andan en triciclo son los chicos que se curaron con la droga que desarrolló, que no es una droga, esto vamos a hablarlo después, no es una droga producida al azar, es consecuencia del conocimiento detallado de cómo se regula el splicing alternativo. Esta es una paciente argentina, Antonella, que tenía 5 años cuando se sacó esta foto de su motricidad. Había recibido aquí en la Argentina 2 aplicaciones de Spinraza y ella tiene AME tipo 2, por lo tanto respira y anda en silla de ruedas, pero tiene muy poca motricidad. Y fíjense cómo escribía su nombre antes del tratamiento y cómo lo escribe después. O sea, hay cosas del tratamiento que desconocemos. Porque el ensayo clínico se aprobó muy rápido, porque ni bien se vio que el que recibía placebo no mejoraba y el que recibía Spinraza mejoraba en todo caso, se suspendió el placebo y se aprobó rápido. En la Argentina hay 300 familias más o menos registradas. Yo creo que en realidad debe haber 1000, pero 300 están registradas. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con esto más allá del splicing? Que hace 3 años y medio, 4, ya falta poquito, se acercó a mi oficina un grupo de padres de la Asociación Argentina FAME, Familias Atrofia Muscular Argentina, que lo conocían obviamente a Adrián, lo habían traído aquí, se comunicaban con él en castellano, lo veían en los meetings, y me dijeron, Alberto, quisiéramos que vos investigues acá en la Argentina sobre esta enfermedad, su splicing. Y yo les dije, miren, yo no tengo ningún tema que realmente pudiera ir hacia la terapia, y tampoco les quiero vender espejitos de colores diciéndoles que sí, que me financien y que voy a trabajar en el tema cuando yo sé que en este momento no tengo nada para ofrecerles. Bueno, fueron muy insistentes y su manera de insistir es exactamente la opuesta a la que hacen las autoridades de ciencia y técnica. Ellos dijeron, no nos importa que vos tengas un resultado curativo mañana. Nos importa que haya alguien en nuestro país que trabaje en el tema, se interese por el tema, que nos pueda asesorar a nosotros sobre cuáles de los avances que ocurren afuera son valiosos y cuáles no, y que además quizás avance al tiempo que avanza la investigación, que nosotros sabemos que es lento, y que colabora con Adrián, etc. Bueno, fueron muy insistentes, entonces nos pusimos a pensar en algo, y la primera pregunta que hicimos fue si la inclusión de ese exón 7 del gen SMN2, del gen backup, estaba regulada por la velocidad de la transcripción. Y la respuesta es que sí, está regulada por el modelo de ese 20% de eventos donde si la transcripción es lenta, el exón se incluye poco. O sea, acá tienen velocidad normal y lenta, esto es la variante que tiene el exón 7, la que daría la proteína normal, y esta es la variante que no tiene el exón 7, la que daría la proteína defectuosa, y si yo hago que la transcripción sea lenta, baja la variante normal. Por lo tanto, no me conviene que sea lenta. Una vez que tuvimos este resultado, le dijimos a los padres, porque ahí ya estaba Luciano Marasco, que empezaba a trabajar en el laboratorio, le dijimos a los padres, bueno, está bien, tenemos una hipótesis para explorar, y ellos dijeron, los queremos financiar. Le digo, bueno, está bien, usted es una fundación de padres, no voy a recibir ningún sobresueldo, al becario lo presento al CONICET, y lo único que digo es que compren los insumos, y para hacer la cosa más limpia, compramos a nombre de ustedes, de la fundación, ustedes los pagan y nosotros recibimos los reactivos. O sea, una cosa que no requirió ningún acuerdo especial. Bueno, el tema es que corroboramos esto, que es que si la polimerasa va lenta, el exón que queremos que se incluya no se incluye y tiene la proteína defectuosa, pero mientras que si va rápida, fabrica la proteína sana. Entonces, lo que dijimos, bueno, habrá que hacer que vaya rápida. Si va rápida, tendré que acetilar las histonas, tendré que abrir la cromatina. A pesar de que sea algo que es global, capaz que me ayuda. Y bueno, sí,
para abrir la cromatina probamos con una droga llamada tricostatina A, TSA, una droga que inhibe la quitada de las histonas, de los acetilos de las histonas, de los acetilos de la cromatina. O sea que las deja puestos. Es un inhibidor de desacetilasa de histona, es un término técnico complejo, lo que hace es abrir la cromatina. Y fíjense, lo probamos primero en células en cultivo, y acá es si no trata con nada, la cantidad del RNA que daría la proteína sana, si trata con espinraza solo, si trata con tricostatina sola, y si trata con las dos, aumenta muchísimo. O sea, espinraza tiene efecto, pero si abro la cromatina, la polimerasa va más rápida y tiene más efecto. Tiene más efecto en las células. Bueno, no puedo contarles todos los experimentos hechos en células, pero rápidamente, hace un año, y ahora está de vuelta ya, Luciano, el estudiante de doctorado, fue a inyectar ratones. Ratones que son un modelo de la enfermedad, porque uno tiene que pasar de las células a los ratones y recién después de que corrobore que en ratones la cosa anda bien, se pasaría a humanos. En los ratones hay un solo gen para esta proteína SMN. Por lo tanto, si ese gen está mutado en sus dos copias, en sus dos alelos, eso es un letal embrionario, que es lo que no le pasa a los humanos. Entonces, un grupo de taiwaneses, hace muchos años, le metieron al ratón el gen SMN2 humano. Entonces, ahora el ratón sobrevive, pero está enfermo. ¿Por qué? Porque se parece al humano, en el sentido de que el gen SMN2 pega al inhibidor y fabrica mucho de la proteína errónea y muy poco de la proteína sana. ¿Me siguen? Entonces, este ratón, cuando las crías nacen, a los 6-7 días se mueren, así como está, pero por lo menos nacen. Y da la oportunidad que después de nacidas se las trate. Y si se las trata, uno puede ver la efectividad del tratamiento por si sobreviven. Bueno, estar en el ratón de un día de nacido, en algunos solamente espinraza, en condiciones subóptimas, en otros solamente tricostatina, y en otros ambas dos, y en otros nada. A los 11 días, después de nacer los ratones, de este modelo experimental, si este es el normal, estos son los que son mutados, pero que fueron tratados con espinraza solo, y estos son los que son mutados y fueron tratados con espinraza y el abridor de cromatina, el abrelatas de cromatina. O sea que son más grandes, ¿los ven? Que estos que son más chicos, todos sobrevivieron. Acá tengo a 17 días después de nacidos, los dos son mutantes, pero este es uno tratado con las dos cosas y este es tratado solamente con el azo, que es espinraza. Acá de vuelta. Acá fíjense, esto es un GIF. Este es uno de 11 días tratado solo con espinraza en condiciones subóptimas. Difícilmente se puede dar vuelta. El otro, que está tratado con espinraza y con tricostatina, se da vuelta de un toque. O sea, no hicimos cuantificación de esto ni ensayo neurológico, pero uno ve que se da vuelta uno y el otro no. Y esto, ya voy terminando, muestra el aumento de peso corporal en gramos de los ratones. Los que fueron tratados con tricostatina sola se mueren. No les hace nada. No los cura. De hecho, hubo un protocolo clínico hace muchos años, no basado en estas suposiciones, con un inhibidor también parecido a la tricostatina, que es el ácido valproico, que se llegó a trabajar en humanos y que no tuvo ningún éxito. O sea, solo el inhibidor ese, el que abre la cromatina solo, no hace nada. Ahora, el normal está el crecimiento en violeta, el tratado con espinraza solo en condiciones subóptimas está en azul y el tratado con las dos está en rojo. Hay una diferencia significativa, no parece ser mucho el efecto, lo es, pero lo importante no es esta curva, sino cuántos sobrevivieron acá a los 50 o 60 días. Porque yo les estoy mostrando los datos de los que sobrevivieron, pero no les digo cuántos sobrevivieron en todo ese tiempo. Y acá está la sobrevida. En verde está la sobrevida cuando se trató con tricostatina sola, se mueren al principio. En azul está la sobrevida cuando se trata solo con espinraza. A dosis subóptima, solo el 20% de los inyectados sobrevive. Ahora, si yo inyecto con espinraza y tricostatina, el 80% sobrevive. Esto sí es una diferencia en esta curva de sobrevida impresionante, es muy grande. Porque pensamos que cuando se inyecta el ratoncito una sola vez y se ven los efectos 40, 50 días después,
está ocurriendo algo no a nivel solamente de las neuronas que inervan los músculos, sino de todo el organismo. Es un efecto que llamamos sistémico y notablemente perdurable, porque se inyectó al principio una sola vez. Así que bueno, estamos ahí, tenemos muchos experimentos que no les conté, pero estamos muy entusiasmados con esto. No es el único tema del laboratorio, pero es un tema que a mí personalmente me movilizó mucho, porque no solamente ver la película esa moviliza, sino encontrarse con los familiares. Los familiares realmente saben biología molecular, saben splicing alternativo, y tienen una voluntad férrea y una capacidad y una comprensión que, como dije antes, sería ejemplar para muchos de los que dirigen las políticas de ciencia y técnica en nuestro país. Y la cosa aumentó porque la Asociación de Familiares Norteamericana abrió un llamado a subsidios internacional, al cual nos presentamos con datos preliminares y ganamos la primera serie y ganamos la segunda serie. Y en momentos en que la investigación argentina está en crisis, porque los subsidios de los PICTs están en nada, y no tienen plata para pagar los equipamientos y están escondiendo la basurita debajo de la alfombra, tenemos apoyo internacional que ojalá no sea eso lo que permita sobrevivir a la ciencia argentina, porque si vamos por ese lado, es muy pequeño, un número pequeño de laboratorios el que podría sobrevivir solamente con apoyo internacional, que no sería justo también que eso ocurra. Las conclusiones son que la velocidad de la transcripción regula el splicing alternativo, que una transcripción lenta puede provocar tanto aumento de la inclusión como salteado de exones alternativos, dependiendo, está mal escrito ahí, del gen en particular, que la estructura de la cromatina afecta al splicing alternativo y que la apertura de la cromatina, abrirla para que la transcripción vaya más rápido, puede ayudar en la terapia de la atrofia muscular espinal. Yo dejé un rengloncito ahí para mostrar 2 diapositivas de nuestro trabajo en plantas, porque está relacionado con esto, no con una enfermedad, sino con la velocidad de la transcripción. Pero antes de pasar a eso, quiero decir lo siguiente. El trabajo de Adrián, y en mucha menor medida el mío, son un ejemplo absoluto de la importancia de la investigación básica de procesos celulares. No hay atajos. Odio usar esto porque Macri está usando ahora el tema de no hay atajos y me resulta revulsivo. Pero no hay atajos. No se puede hacer aplicaciones en la medicina o en la agricultura o en la industria si no hay una fuerte investigación básica. Porque Adrián no empezó a estudiar el splicing alternativo para curar la atrofia muscular espinal. Fue un devenir natural que tiene que ver con su conocimiento profundo de las leyes moleculares que gobiernan ese proceso, a partir del cual pudo dar un paso importante y que no todos pueden dar, y que así como Adrián dio ese paso, habrá 15, 20, 60 laboratorios en el mundo que contribuyeron a que Adrián dé ese paso, con conocimiento básico que no les dio a esos laboratorios la posibilidad de ese paso, y están apoyando. Y además es un caso de lo dije antes, no es un rastreo al azar, fue conocimiento de esa secuencia de manera tal de ir a ver si donde pongo el ojo, pongo la bala, funciona. Y así sucedió. Y bueno, nuestro caso es mucho menor. Nosotros también estudiamos durante muchos años la velocidad y su relación con el splicing, y tampoco imaginaríamos, imagínense cuando Luciano me mandó el GIF del ratoncito que se da vuelta y que no se da vuelta, uno dice, bueno, se ve que la transcripción tiene algo que ver, la elongación tiene algo que ver. Bueno, si me dan 2 minutos, y está Silvia Blaslaski, que conoce en parte este trabajo, la luz regula el splicing alternativo en las plantas. Hace unos años, en 2014, demostramos que el cloroplasto sensa la luz, no solo para fotosíntesis, sino porque también es capaz de mandar una señal química al núcleo, modificando el splicing alternativo, y otra señal a las células de la raíz, donde los cloroplastos no están activos, también modificando el splicing alternativo. Ese es el trabajo de Ezequiel Petrilo. Pero Micaela Bodenherz avanzó con el trabajo y demostró, en un trabajo que publicamos muy recientemente, que lo que la señal del cloroplasto hace es controlar la velocidad de la polimerasa. Al controlar la velocidad de la polimerasa, controla el splicing. Y gloria a las plantas, porque es la primera vez que se demuestra un organismo entero.
Hasta ahora lo habíamos demostrado en células en cultivo. Entonces ahora sabemos que en un organismo entero, también frente a una señal externa, esto ocurre. Y también el arte, porque también nos dieron la tapa, esa es la tapa de Molecular Cell de hace 2 semanas, y quien ideó la tapa es Luciana Yono, no está Luciana, ¿no? Luciana se ha convertido en diseñadora de tapas, no solamente para los grupos de nuestro instituto, sino para todo el mundo. Y Luciana acá buscó en la web algo que es bastante gráfico, que es que hay ciertas rutas en las cuales la velocidad límite es de 55 millas por hora, pero de noche hay que ir más despacio. Porque lo que le pasa a la planta es que cuando no hay luz, la polimerasa va más despacio, el splicing cambia, y cuando hay luz, la polimerasa va más rápido. Quiero mencionar a Luciano Marasco por el tema de la atrofia muscular espiral, José Estiliano, que se incorporó ahora al grupo, y los que están en la periferia, no es que estén en la periferia, sino que ya no están más en el laboratorio, o porque tienen su propio grupo, o porque están haciendo un postdoc afuera. Lo mismo en el caso de UV, Manuel Muñoz lo mencioné, pero acá está Nicolás Nieto Moreno, Luciana Yono y Carmen Cuenca, y en plantas, Micaela Godoy-Hertz y Guillermina Kubacka, y Ezequiel Petrilo, que está como jefe de grupo independiente en el instituto. Y Valeria Bullano, por supuesto, que es nuestra técnica del CONICET, que ayuda a varios grupos y que ha trabajado con nosotros durante muchos años, y su trabajo es importantísimo en varios sentidos. Las colaboraciones, mencioné a Adrian Kreiner, ahí hay otros 2 colaboradores. El financiamiento, yo tuve financiamiento del Howard Hughes Medical Institute hasta el año 2017, después esa institución cerró el financiamiento para investigadores senior fuera de Estados Unidos, y estas son las asociaciones de pacientes, de familiares de pacientes, tanto de Estados Unidos de aquí, la Fundación Lounsbury, en orden decreciente la agencia, que como dije antes está desfinanciada, la universidad y el CONICET.